Bueno, buenos días. Estamos reunidos una vez más desde nuestro laboratorio de investigación y evaluación deportiva, Wheeler Tecnología Aplicada al Deporte. Hoy vamos a hablar sobre algo que nos interesa mucho y es el control o la salud de nuestra columna lumbar durante la realización de un ejercicio muy común como es el peso muerto en las salas de entrenamiento funcional. Lo que vamos a ver es cómo durante una ejecución técnica la musculatura realiza un mecanismo de protección durante la flexión en la ejecución del movimiento y cómo cuando el deportista puede estar en situación de fatiga o tiene una mala realización técnica, la carga que se moviliza pasa a tener una mayor, pasa a generar, perdón, un mayor estrés sobre los componentes pasivos, que en este caso es la articulación, los ligamentos y los discos intervertebrales. Entonces lo que hicimos en este estudio, en nuestro laboratorio, fue evaluar a través de electromiografía de superficie la musculatura lumbar o los erectores lumbares y los erectores torácicos mientras se realizaba la ejecución del movimiento del ejercicio peso muerto. Bueno, a modo introductorio, como para adentrarnos en este tema, pues tenemos que nombrar algunos de los autores que hace mucho tiempo nos hablaba de cuáles son los mecanismos que permiten que haya una estabilización a nivel lumbar durante la ejecución de cualquier movimiento. Entonces, Panjabi en el 92 y en el 94 ya nos habla de tres sistemas de estabilización. Nos habla del sistema pasivo, activo y de control. Cuando se refiere al sistema pasivo, nos habla de las cápsulas articulares, de las vértebras, de los ligamentos que conforman la columna, en este caso la columna lumbar. Cuando se refiere al componente de estabilización activo, hace referencia a la musculatura, que en este caso vamos a evaluar la musculatura de estabilización lumbar y de estabilización torácica. Y cuando nos habla del sistema de control, habla o se refiere a cómo el sistema nervioso central, a través de todo el sistema sensoriomotor, o sea, la parte sensitiva, la parte neuromuscular, la parte coordinativa, que es todo lo que conforma el movimiento o el control del movimiento, llega a sincronizar de forma coordinada o controlar de forma coordinada el funcionamiento del sistema pasivo y del sistema activo, o sea, lo articular y lo muscular durante la ejecución de un movimiento. Sabemos que ampliamente se ha estudiado en la bibliografía que uno de los muchos factores que permiten que se presente alguna lesión en los gestos deportivos es este descontrol a nivel del sistema sensoriomotor durante la ejecución de un movimiento. Entonces, a modo de resumen, lo que acabo de decir es cómo la protección articular se da básicamente por dos sistemas, en este caso órganos viscoelásticos activos que cumplen un rol protector en el movimiento a través de la musculatura o las contracciones, ya sean voluntarias o automáticas o reflejas, y también un rol de forma pasiva cuando estamos, por ejemplo, de pie para sostener nuestra postura. Y también hay unas estructuras viscoelásticas pasivas, que en este caso van a ser las vértebras, los ligamentos, los tendones y el disco intervertebral. Entonces, cuando ejecutamos el movimiento, lo que busca el sistema sensoriomotor a través de estos tres mecanismos de protección articular es que haya una activación muscular para que protegen o reciban la carga externa que vamos a movilizar y todo este estrés mecánico no caiga sobre las articulaciones o sobre el componente pasivo. Vamos a ver qué sucede con el estudio que hicimos en el laboratorio. Bueno, también sabemos que básicamente a nivel lumbar, o por toda la columna vertebral, perdón, pues transcurren o pasan en medio de ellas raíces nerviosas. Unas tienen una función sensitiva y otras tienen alguna función motora,
y que los movimientos que cumple la columna o que permite la columna lumbar sobre todo son movimientos de flexión, o sea, cuando voy adelante, o movimientos de extensión cuando el tronco va hacia atrás. Y en función de este movimiento, cuando yo hago una flexión, pues el disco intervertebral va a tener tendencia a ir hacia atrás, o cuando yo hago una extensión, el disco intervertebral va a tener una tendencia por compresión a ir hacia adelante. Los problemas de lesión o discopatías o lesiones en los discos intervertebrales se dan básicamente cuando se realizan movimientos de compresión y se le suman movimientos de flexión o de rotación que llevan al disco a salir hacia atrás, hacia adelante o hacia un lado, comprimiendo una de las raíces nerviosas que puede comprometer la función sensitiva o la función motora. Hay un libro de Stuart McGill, un libro que les recomendamos mucho, se llama El mecánico de la espalda, donde él plantea cuáles son los niveles de fuerza que, dependiendo del movimiento, puede llegar a generar, o los momentos de fuerza que se pueden llegar a generar en la columna lumbar, y cuáles serían esas fuerzas donde hay un límite, donde ya se pone en riesgo la columna lumbar. Entonces, hoy nos vamos a centrar, aunque él habla de los movimientos laterales, de torsión o antirrotaciones, hoy nos vamos a centrar en los movimientos de flexión de la columna lumbar. Y una de las cosas que nos causa gran atención, que nos deberíamos prestar mucha atención, es cómo una carga móvil, cuando se desplaza una carga en las manos, la fuerza o el momento de fuerza que se genera sobre la zona lumbar se podría multiplicar hasta 10 veces, como nos muestra en esta gráfica en su libro El mecánico de la espalda. Entonces, por eso es importante el ejercicio que vamos a evaluar hoy, porque vemos en las rutinas de entrenamiento, en las salas funcionales, cómo las cargas que se movilizan superan ampliamente los 100 kilogramos, y estamos hablando que si tenemos 100 kilogramos en manos, podríamos estar hablando alrededor de 1000 newton sobre la columna lumbar. Y vemos que en un movimiento como esto, la columna por encima de 1340 ya estaría en riesgo de sufrir algún tipo de lesión el disco intervertebral. Ahora, si se cuenta con un muy buen control del movimiento y una muy buena activación protectora del componente activo, que serían los grupos musculares, pues podríamos disminuir esta carga. Pero si no es así, la carga caería exclusivamente sobre el componente pasivo, que en este caso va a ser los discos intervertebrales. Por último, algo muy interesante que él nos muestra es cómo la columna vertebral, cuando los grupos musculares que la rodean, que le generan cierta rigidez, que va a permitir protección, cuando estos grupos musculares no actúan de forma correcta y de forma coordinada sobre la columna vertebral, con una carga de 90 newtons, que representa alrededor de 9 kilogramos, podría colapsar y fracturarse. Entonces, todo esto es una introducción para lo que vamos a ver en este momento. El análisis que hicimos lo hicimos sobre la musculatura lumbar, que es esta que ustedes ven arriba, y la musculatura torácica, que es esta que ustedes ven acá abajo. A medida que vamos avanzando, va a quedar un poquito más claro. Entonces, cuando el deportista está de pie, con la carga en brazos, durante el inicio de la contracción, o el inicio de la ejecución, perdón, del peso muerto, pues vemos que hay una activación de estos dos grupos musculares. ¿Para qué? Para proteger la columna vertebral durante el momento de compresión, que es porque estamos en ese momento neutros. A medida que empieza a aumentar el rango de movilidad, como lo vemos acá, y empieza el deportista a flexionar, pues empieza a haber mayor contribución de estos grupos musculares como mecanismo de estabilización y de control del movimiento. Pero cuando el deportista llega a la fase profunda y no tiene un buen control o una buena ejecución técnica, porque hace flexión lumbar o flexión torácica por el mal posicionamiento de la cabeza o porque no sabe hacer el ejercicio, pues miren el comportamiento electromiográfico de estos dos grupos musculares. Justo en la fase profunda del movimiento, ellos tienen la mínima contribución o la mínima activación muscular
donde en ese momento le estaría entregando la carga por completo a su componente pasivo. Vuelvo y repito, en este caso sería la zona lumbar, donde se presentan la mayoría de las lesiones o las hernias o las discopatías a nivel deportivo, que es L5, S1. Justo en el momento de la máxima flexión, con el peso en manos, hay una inhibición o hay una disminución de la activación eléctrica de estos dos grupos musculares y por ende la carga a movilizar la realizarían, la tendría en mayor proporción en este momento la zona lumbar. Y como lo vimos anteriormente, Stuart McGill plantea que con 1300 newton de presión en flexión ya estaría en riesgo de sufrir una lesión el disco intervertebral a nivel lumbar. Y estamos hablando que tener una carga en manos, también lo plantea Stuart McGill, se multiplica hasta 10 veces su peso a medida que voy alejando el peso, la carga, a medida que me voy haciendo un movimiento de flexión, perdón. Entonces vuelvo y repito, con 130, 140 kilogramos ya estaríamos hablando de poner en riesgo la zona lumbar. Y vemos que cuando la persona sube o empieza a volver a la fase concéntrica hacia la posición neutra del tronco, pues vuelve a haber un registro electromiográfico y vuelve a haber una activación de esta musculatura. Conclusión, en la fase profunda del movimiento es donde menos control o menos activación o menos ayuda de ese componente activo tendría la columna lumbar en caso de no tener una buena técnica. ¿Qué sucede cuando hay un buen control motor? Como lo vemos acá, espalda recta o espalda neutra, perdón, cabeza en línea con la columna y no hay flexión, ni hay ni flexión ni extensión o un aumento de las curvaturas anatómicas normales de la columna. Hay un registro electromiográfico durante todo el movimiento, inclusive en la fase profunda cuando el peso se descarga, y esto estaría generando un mecanismo de protección en la columna lumbar. La conclusión de esto es que nosotros como entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, readaptadores físicos, deberíamos tener o prestar mucha atención a la ejecución técnica de nuestros usuarios, a la acumulación de fatiga durante la ejecución de un movimiento como esto. Sabemos que la zona abdominal o la musculatura abdominal es una de las que se fatiga más rápido, entonces de pronto tener un volumen muy alto de estos ejercicios podría poner en riesgo la columna lumbar de nuestros usuarios. Y sabemos también que hay un aumento bastante alto en estos momentos en las lesiones a nivel lumbar, sobre todo en las hernias lumbares, L5, S1, y una de las causas podría ser la mala ejecución de un ejercicio tan común como es este. Finalizamos con un video para ver cómo puede realizarse un ejercicio o cómo se realizan ejercicios sin tener en cuenta lo que vimos ahora, que es el buen control durante la ejecución. Vemos que parte con flexión, con la cabeza mirando al piso, parte, veámoslo ahí, muy similar a la postura que analizamos con electromiografía. Entonces, movimientos como estos indudablemente pondrían en riesgo nuestra columna lumbar. Perfecto. Espero con este video también haber contribuido un poco desde nuestro laboratorio a nuestro día a día en nuestras salas de entrenamiento funcional y en los entrenamientos que vemos en los parques y vemos en diferentes escenarios. Simplemente lo que queremos es contribuir con un poco de ciencia y proteger la salud de nuestros usuarios.